Bueno, gracias de nuevo por esa introducción y a todos por asistir. Estoy entusiasmado de dar este webinar sobre el tema importante del precio del petróleo. Ahora voy a compartir mi pantalla donde tengo el PowerPoint. Ahí está. Y vamos a proceder de una vez al resumen de la presentación. Básicamente estoy examinando el pasado, el presente y el futuro del mercado petrolero. Para empezar, voy a dar una explicación para el aumento realmente espectacular del precio durante las últimas décadas. Después hablaré de eventos más recientes, incluyendo la caída del precio en el 2014 y 15 y del ambiente de precios relativamente bajos en el que hemos vivido desde entonces. Y también, por supuesto, de la situación en el 2020 con la pandemia del coronavirus. Posteriormente, especulo sobre el futuro del precio, con un énfasis en la importancia de la producción no convencional en determinar el precio a largo plazo. Después analizamos la mezcla de energía y la importancia del petróleo y el gas en satisfacer la demanda total de energía en las próximas décadas. Y finalmente presento brevemente las implicaciones de todo esto para la industria en México. Así que comienzo con el pasado. Esta figura muestra un índice del precio del petróleo comparado con un índice de los metales y minerales. Todos son recursos agotables, pero se destaca una observación clave. Se puede ver que el petróleo registró un aumento extraordinario en comparación con los metales y minerales. La excepción, pueden ver, es el precio del oro, que ha tenido una correlación con el petróleo a través de las décadas, pero en este paper decimos que ese vínculo no va a seguir a futuro, ya que el precio del oro se mantendrá en un nivel alto, mientras que el petróleo permanecerá a un nivel más bajo. En mi libro que Bruno mencionó, The Price of Oil, descartamos algunas explicaciones populares, pero en mi opinión inadecuadas para el aumento del precio del petróleo en el pasado. Examinando primero el lado de la demanda, primero descontamos el presunto crecimiento rápido de la demanda, porque si uno mirara las estadísticas, se daría cuenta de que en realidad el crecimiento del consumo del petróleo ha sido demasiado moderado para poder generar un aumento de precio significativo. También descartamos la especulación financiera, señalando de que la demanda de los inversores ha sido un impulsor débil del precio durante los auges del petróleo. En el lado de la oferta también descartamos dos factores. Primero, los recortes de producción implementados por la OPEP, que usualmente solo han tenido efectos pequeños y de corta duración en el precio. Y finalmente, descontamos el agotamiento, por lo tanto, el aumento de los costos, ya que en realidad el crecimiento continuo de las reservas mundiales y de la producción son indicadores claros de que el agotamiento no ha sido un factor detrás de la evolución del precio que vimos en la lámina anterior. En cambio, afirmamos de que la inhabilidad de desarrollar la capacidad de producción es la razón principal para el aumento del precio. Y la capacidad de producción, por supuesto, proviene de inversiones en exploración y en la construcción de instalaciones para producir lo que se ha descubierto. En todo caso, esta inhabilidad de expandir la capacidad tenía algunas causas. Primero, los gobiernos de muchos países que son productores importantes, tanto los países industrializados como los menos desarrollados, tenían una imposición fiscal excesiva a las empresas, ya sean empresas estatales o internacionales,
Y eso dejó a esas compañías con insuficientes recursos financieros para invertir en la capacidad. Además, encontramos que los conflictos que surgen de lo que se llama la maldición de los recursos, que se manifiestan como conflictos internos o internacionales sobre las altas ganancias de la industria, que eso no solo detuvo la expansión de la capacidad, sino que muchas veces resultó en grandes reducciones de la producción existente. Así que todos esos factores en combinación redujeron gravemente el suministro mundial de petróleo y esto ejerció una fuerte presión alcista sobre el precio. Y ahora nos enfocamos en la historia reciente. Mirando hacia atrás, es sencillo concluir que el descenso del precio en el 2014 fue causado por las fuerzas de la demanda y la oferta. Por si acaso, el efecto de la demanda sobre el precio es positivo, o sea, cuando la demanda sube, el precio sube, y cuando la demanda cae, el precio cae. Por otro lado, el efecto de la oferta sobre el precio es inverso. Cuando la oferta está subiendo, esto empuja el precio para abajo, pero cuando la oferta cae, impulsa el precio hacia arriba. Así que en el 2014, en el lado de la demanda, había un consumo de petróleo estancado en ese año, causado por un crecimiento económico débil, tanto en las economías industrializadas como en las emergentes. Y en el lado de la oferta, la revolución de Shale aumentó la producción de Estados Unidos en el 2014 a un nivel no visto desde la década de 1970. Mientras tanto, la OPEP en ese año también inicialmente demostró que no quiso frenar la producción para subir el precio. Y en esta figura pueden ver el aumento de la producción que comenzó en el 2010 y el precio correspondiente que cayó un poco más tarde. Esta figura muestra los movimientos del precio en años recientes. Se puede ver un poco de volatilidad entre 40 y 80 dólares. Y obviamente el 2020 ha sido un caso especial, donde el marcador WTI llegó a niveles negativos por primera vez en la historia. Eso pasó porque en abril la pandemia tuvo un efecto devastador en la economía global y por lo tanto en el consumo del petróleo. Al mismo tiempo, Rusia y Arabia Saudita aumentaron su producción e iniciaron una guerra de precios. Así que los inventarios del petróleo crecieron muy rápidamente, sobre todo en Estados Unidos, y se estaba acabando el almacenamiento. En esas condiciones, las compañías y los inversores no encontraban compradores y por lo tanto estaban dispuestos a pagarles a los consumidores para que se lleven el petróleo. En el caso de las empresas petroleras, a veces tenían obligaciones legales de seguir produciendo o pensaban que el costo de cerrar la producción iba a ser demasiado alto o tenían la expectativa de que el precio igual iba a subir de nuevo. Los inversores solo compran y venden contratos de petróleo y no barriles físicos, pero en abril entraron en pánico pensando que no iban a poder vender los contratos y que tendrían que adueñarse del petróleo físico. Y por lo tanto era preferible pagar para deshacerse del contrato en vez de almacenar el aceite en sus casas o departamentos. Mirando hacia el futuro en los próximos años, existe bastante incertidumbre acerca de la dirección en que se moverán los precios. Hay analistas que pronostican una bajada que sería causada por demanda decepcionante debido a nuevas olas del COVID-19, algo que está pasando en algunos países, o también por los conflictos comerciales, particularmente entre Estados Unidos y China. En el lado de la oferta, sabrán que la OPEP, junto con Rusia y otros países, incluyendo México, eventualmente sí recortaron la producción en casi 10 millones de barriles por día, que representaba aproximadamente el 10% del mercado global.
y eso ayudó a poner en equilibrio el mercado sobreabastecido. Pero han empezado a subir la producción lentamente y es posible que eso siga. También es posible que las industrias petroleras por el resto del mundo sean resistentes. De hecho, ya se está recuperando la producción no convencional en Norteamérica. Pero en el otro lado, también hay analistas que pronostican una subida de precios. Por ejemplo, si se encuentra una vacuna para el COVID, entonces aceleraría el crecimiento económico y el consumo del petróleo. En cuanto a la oferta, hay preocupaciones de interrupciones de suministro, más que todo en países de la OPEP. Además, en algunos se ha visto reducciones de producción involuntarias, como en Venezuela, por ejemplo. También es posible que la OPEP como organismo mantenga los recortes grandes de producción dependiendo de cómo ven el mercado y que las compañías en el resto del mundo sean lentas en recuperar su producción. Y todo esto subiría el precio. Aquí hay dos titulares recientes. Uno dice que el precio podría llegar a $190 y el otro dice que precios pueden recaer a niveles negativos. En realidad, el pronóstico de JP Morgan es para el año 2025 y creen que la caída actual de inversiones de capital va a disminuir la producción eventualmente, mientras que el consumo de petróleo seguirá creciendo y el resultado sería 190. En el otro artículo, el Commodity Futures Trading Commission, una agencia de gobierno, en realidad no estaba pronosticando precios negativos, sino advirtiendo que debemos estar preparados por si acaso. Así que los periodistas están exagerando un poco aquí, pero deja la impresión de que en realidad nadie sabe con certeza qué va a pasar y que estimar precios es difícil. Pueden ver aquí unas proyecciones del balance del mercado en el plazo corto. La mayoría de los pronosticadores están de acuerdo que empezando en la segunda mitad de este año, el consumo del petróleo será mayor que la producción. Este exceso de demanda implica que el nivel de inventarios va a disminuir y normalmente eso sugiere que los precios van a subir un poco. En esta lámina se puede ver la correlación entre los inventarios y el precio. Es una relación inversa a través de los años y es común que el nivel de inventario se estudie con cuidado por las compañías, los gobiernos y los inversores para obtener ideas sobre las condiciones del mercado y los precios. Parte de esta presentación se centra en la revolución de shale, dada su importancia actualmente y probablemente a largo plazo como determinante del precio en el mercado internacional. Y quiero hacer un punto importante sobre la relación entre el shale y el precio, aunque ha habido muchos avances tecnológicos en esta industria en el último siglo, por ejemplo, en los campos offshore. Hay una gran diferencia entre ese cambio continuo y los avances del shale. La diferencia más grande es el tiempo de reacción muy corto del shale, lo cual significa respuestas rápidas de la producción a los cambios del precio. Para otras fuentes de petróleo se estaba demorando entre 5 y 10 años después de la inversión para que el petróleo llegue al mercado. Pero en el caso de shale se ha observado en la última década que con las subidas y bajadas del precio, los equipos de perforación se vuelven activos o inactivos cuando cae el precio en unos pocos meses y la producción responde tal vez 6 meses después del cambio del precio. En esta figura se puede ver la reacción de la producción al precio y la producción a su vez tiene implicaciones para el precio y eso lo vamos a ver más adelante.
En el ambiente de precios bajos, uno se puede preguntar si la producción puede seguir aumentando a largo plazo. Esta figura muestra los pronósticos según lo estimado anualmente por la Agencia Internacional de Energía en sus estudios cada año. Para ser justos, cada pronóstico es probablemente el mejor posible en ese momento, dada la información disponible sobre inversiones, políticas y otras variables. Sin embargo, la figura muestra claramente que los pronósticos se han revisado hacia arriba en la mayoría de los informes. Y no son solamente ellos los que han hecho esto. La mayoría de las agencias que hacen este tipo de pronóstico han hecho lo mismo. Sin embargo, estas proyecciones conservadoras son sorprendentes en el contexto de experiencia pasada, donde las estimaciones de reservas fueron creciendo, donde la productividad aumentó más de lo esperado y donde los costos de producción estaban declinando. Y el progreso tecnológico que reduce los costos es la razón principal por la cual el suministro sigue superando las expectativas y poniendo un techo sobre el precio. La formación Bakken de Dakota del Norte es un buen ejemplo del avance tecnológico. Esta figura compara la producción del Bakken con la cuenta de equipos de perforación. Se puede ver que la producción está aumentando constantemente, empezando en el 2009, y la perforación aumentó rápidamente también en ese año, pero después el número de equipos cayó drásticamente en respuesta a la caída del precio. Uno podría entonces esperar que la producción disminuya significativamente también, pero sorprendentemente el número reducido de equipos no tuvo tanto impacto en la producción. Y la explicación tiene que ver en parte por el avance tecnológico y la eficacia en las operaciones. Y cuando uno escucha de la innovación en esta industria, es evidente que todavía estamos lejos de una etapa de maduración tecnológica. En cuanto a la perforación, las eficiencias siguen aumentando. Por ejemplo, una reducción en el número de días para perforar y completar un pozo, menos de una semana en algunos casos. Ahí ven otros factores, incluyendo los laterales horizontales que pueden extender por varios kilómetros. En cuanto a la fractura hidráulica, también hay innovación notable. Por ejemplo, un aumento en el número de etapas. Algunas compañías han ensayado el concepto de refracturar yacimientos que habían sido fracturados hace años, pero cuya producción había sufrido de las tasas altas de declinación. También en algunas partes se ha hecho el fracking sin agua. Los fluidos alternativos incluyen líquidos de gas natural y esto ayuda no solo a aliviar el uso excesivo del agua, sino también recuperar mucho más del petróleo existente. Y por último, las técnicas utilizadas para la recuperación mejorada, tradicionalmente usadas para el petróleo convencional, incluyendo inyección de vapor o gases. Esto ahora se está aplicando a las formaciones de shale. Un ejemplo es el Huff y Puff con gas natural para aumentar el recobro del petróleo en el Eagle Ford, en Texas. También debo mencionar temas recientes como la robótica, la digitalización. Estos son temas muy populares en años recientes y seguramente la aplicación de estas tecnologías va a ayudar a aumentar la producción, a reducir costos, a mejorar la seguridad y aumentar los descubrimientos. Pero el verdadero impacto de estas tecnologías es medio desconocido todavía. Bueno, si pensamos en el futuro a largo plazo, digamos unas cuantas décadas por delante, una pregunta interesante, creo yo, es si el desarrollo
de la industria no convencional se puede expandir por todo el mundo. Antes yo creía que sí, que las ventajas económicas eran tan fuertes que era probable. Y además los recursos del shale son muy abundantes y probablemente van a crecer a medida de que la exploración aumente. Además, las tecnologías empleadas en general no son propietarias, por lo tanto se pueden transferir a través de los países. Hasta ahora no hay mucha actividad, pero si esto ocurre sería con un retraso comparado con lo que pasó en Norteamérica y se llevaría a una velocidad más lenta por varias razones. Esta figura muestra que el recurso de petróleo de shale es abundante, como acabo de mencionar. Un estudio publicado en el 2015 estima un total recuperable global de shale de 420 mil millones de barriles. Ese número sería equivalente aproximadamente con el 25% de las reservas probadas del mundo. Pero el estudio no incluye algunas regiones importantes como el Medio Oriente, así que la cantidad está probablemente muy por debajo del verdadero volumen global. Sin embargo, los volúmenes están repartidos por todo el mundo. Pueden ver, Estados Unidos tiene el 19%, seguido por Rusia 18%, China 8% y Argentina y Libia 6% cada uno. México también fue evaluado y se estima que posee 13 mil millones de barriles de shale recuperable. Es un número significativo cuando uno lo compara con las reservas probadas del país, según las estadísticas de BP, que son casi 6 mil millones de barriles. Así que el petróleo no convencional podría ser una fuente de suministro importante para el país. El shale gas también fue evaluado y se estima que en el mundo hay casi 7.600 billones de pies cúbicos de shale gas. En este caso, China es el líder, seguido por Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá. Y en este caso, se estima que México tiene 545 billones de pies cúbicos de shale gas. Y es un número mucho más grande que las reservas probadas, según BP, de 6,3 billones de pies cúbicos. Claro que es una cosa tener recursos abundantes, otra cosa poder accederlos. Aquí tenemos una lista de las consideraciones claves para el éxito del shale, como la buena geología, la infraestructura necesaria y los últimos dos puntos en la lista, el impacto ambiental y la aceptación del público. Estos son muy importantes para otorgar la licencia social que es necesaria para desarrollar proyectos de petróleo. Continuando con este tema, aquí vemos algunos de los posibles problemas medioambientales. Como se escucha frecuentemente, los métodos usados para el petróleo no convencional han creado algunas preocupaciones medioambientales. Esto es un problema porque una de las limitaciones al desarrollo de la industria, incluso la expansión continuada del shale en Norteamérica, es el impacto ambiental, ya sea legítimo o percibido. Las preocupaciones están aquí más que todo eh, el uso intensivo del agua, la contaminación del agua potable, emisión de gases de efecto invernadero y los temblores inducidos. Todo esto ha recibido mucha atención y ha sido influyente en formar políticas que en muchos casos han sido perjudiciales para la industria. Mi investigación muestra que el uso del fracturamiento hidráulico causó algunos problemas, pero yo diría que esos problemas se debían al estado incipiente de la industria y que estos problemas han sido manejados con éxito a medida de que la industria maduró y que la regulación ambiental fue introducida.
En todo caso, también existe el riesgo de que un régimen reglamentario demasiado exigente, que es causado por grupos ambientales a veces alarmistas y luego apoyado por los medios de comunicación, que eso imponga costos que perjudiquen a la industria. Así que hay dos lados ahí. Ok, aquí tenemos un ejercicio simplista. Hemos evaluado el potencial de producción de shale fuera de los Estados Unidos, asumiendo que el resto del mundo pueda producir su parte del total tan exitosamente como Estados Unidos lo hizo en los primeros 10 años de la revolución. Así que con el 19% del total, Estados Unidos en 10 años amplió su producción en casi 4 millones de barriles por día. Si el resto del mundo hace lo mismo con su parte del total, esto resultaría en casi 20 millones de barriles por día en el año 2035. Y ese número es similar al aumento de toda la producción de petróleo en los 20 años anteriores. Así que esa es una deducción impresionante que tendría implicaciones de largo alcance en muchas áreas de actividad humana. Pero ¿cuánto cuesta esto? Aquí tenemos una tabla con costos de producción en algunos países para el año 2014 y unas proyecciones para el 2035, asumiendo tasas anuales de avance tecnológico de 1,5% en una columna y 3% en la otra. En la columna de 1,5%, la producción está condicionada a que el precio no caiga por debajo de $60 por periodos extendidos, porque $60 es más o menos el costo promedio en esa columna. En el otro caso, la producción es rentable si el precio permanece por encima de $40, ya que $40 es el costo promedio ahí. En resumen, las grandes cantidades de petróleo no convencional por todo el mundo aseguraría de que hayan suficientes recursos con costos por debajo de los costos promedios que vemos aquí, siempre y cuando el precio permanezca en $60 o $40 o más alto. Aquí tenemos una curva de oferta mostrando el recurso global de shale y los costos de producción. Y si uno investiga todos los proyectos de petróleo por todo el mundo que se esperan en los próximos 5 a 10 años, la mayoría, por ahí 3/4, son proyectos no convencionales y tienen costos promedios de aproximadamente $40 a $60 el barril. Esto nos da una idea de lo que se puede esperar para los precios en el futuro. Si el precio aumenta por encima de $40 a $60, significa que hay mucho recurso rentable y la producción va a subir, lo cual presionará el precio hacia abajo. Si el precio después cae por debajo de 40, las empresas entran en problemas, algunas tienen que salir de la industria y la caída de la producción impulsará el precio de nuevo hacia arriba. Así que el precio se moverá alrededor de ese rango de costo promedio de $40 a $60. Aquí tengo otra figura mostrando varias fuentes de petróleo convencional y no convencional y su costo de producción en el año 2014, que tal vez sea un año adecuado para representar el costo promedio de la última década. Los resultados indican que hay grandes cantidades que se pueden producir incluso por debajo del precio de mercado actual, que se encuentra cerca de $40 por barril. Esto sugiere que el precio probablemente no va a subir a un nivel muy alto, por lo menos no causado por el agotamiento. En esta lámina se puede ver que las curvas de oferta se desplazan a través de los años y normalmente hacia la derecha o hacia abajo, lo cual significa que la tecnología está reduciendo los costos y aumentando las cantidades recuperables del petróleo.
A propósito, esta presentación creo que estará en línea por si quieren ver las láminas en detalle más tarde. Y algunos de ustedes recordarán el debate sobre el pico de producción, peak oil, que se estaba llevando a cabo a comienzo de este siglo. Ese debate ha desaparecido prácticamente en esta década, o en el 2014-15, cuando aumentó la producción y bajaron los precios. Normalmente las preocupaciones sobre la escasez se vuelven más pronunciadas durante épocas de altos precios. Por ejemplo, en el 2018 y 19, los precios subieron hasta cierto punto y había un poco de preocupación otra vez de la escasez. Pero mi investigación muestra que el agotamiento, la escasez, no ha sido una amenaza en el pasado, ni en el sentido físico, ni en el económico, y es poco probable que se convierta en amenaza en el futuro previsible. Entonces, resumiendo las implicaciones de todo esto para el precio, a un nivel de precio suficientemente alto, teóricamente existe una cantidad masiva de petróleo. Este es un gráfico de precio y cantidades que muestra unas curvas de demanda y oferta, donde las curvas se cruzan, se obtienen los precios de equilibrio. Así que si hay cantidades enormes de petróleo que estarán disponibles en las próximas décadas, con un costo total no superior a $60 o 40 en el caso optimista, esto implica que el suministro está representado por la porción plana de esta curva de oferta, con un precio de 40 a $60 adecuado para soportar casi cualquier nivel de demanda. Y este es el argumento para mi conclusión de que el precio podría mantenerse entre 40 y $60 a largo plazo. Esa era una de las conclusiones en nuestro libro publicado en el 2015 y es un pronóstico que sigue siendo válido. En todo caso, ¿cuáles son las perspectivas para la demanda del petróleo? Otro tema popular en años recientes es lo que se llama peak oil demand, y hay muchas opiniones acerca de cuándo el petróleo va a llegar a un máximo, el consumo. Algunas empresas petroleras, más que todo las de Europa, creen que ese máximo puede llegar pronto a mediados de la década de 2020, esta década, y están hablando de eso públicamente a veces y haciendo algunos ajustes a sus inversiones para darle más énfasis al gas natural y los recursos renovables. Si se aplicara una política climática ambiciosa o si hubiera una difusión rápida de vehículos eléctricos, esto sí probablemente pondría fin o desaceleraría al crecimiento de la demanda y la producción de petróleo. Yo creo que, bueno, aparte también probablemente dejaría algunos activos petroleros en desuso, pero ese resultado es muy poco probable, en parte por el costo enorme de las políticas climáticas, a pesar de la narrativa de los políticos y el público. Y aunque es cierto que el aumento del precio del petróleo en las últimas décadas sí resultó en la reducción de demanda en algunos mercados, por ejemplo, la generación de electricidad, donde el petróleo sí fue sustituido por el uso de gas, carbón, nuclear y energías renovables, el mercado dominante para el petróleo, que es el transporte, eso sigue creciendo a pesar de los altos precios de petróleo del pasado, porque hasta ahora no existe una alternativa a gran escala en ese mercado. El sector petroquímico también representa una fuente de crecimiento importante en las próximas décadas. Y el último punto de la lámina es que el precio más bajo del petróleo le da una ventaja competitiva versus las fuentes no fósiles. Por lo tanto,
el esfuerzo de desarrollar energías renovables con el propósito de estabilizar el clima se vuelve más costoso, requiriendo mayores subsidios en consecuencia del precio más bajo del petróleo. Así que yo no creo que haya una máxima de demanda de petróleo en el futuro previsible y en general parece que la industria realmente no cree en esta idea, pero lo que están haciendo las compañías es modificar sus estrategias para operar en una forma más responsable cuando se trata de los factores ambientales y sociales. Aquí tenemos un modelo llamado Global Energy Market GEM que evalúa la mezcla de energía históricamente y también da una proyección para el futuro. Se puede ver que el petróleo y el aceite tiene todavía una gran cuota de mercado al final, pero también pueden ver el crecimiento rápido del gas natural, que se basa en sus múltiples ventajas como su abundancia, su rentabilidad y los beneficios medioambientales, por lo menos en comparación con el carbón. Además, las tecnologías utilizadas para el petróleo de shale también tienen aplicación para el gas natural, así que el resultado sería también bajos precios del gas a largo plazo. Es algo que está pasando en todas las regiones del mundo actualmente y eso ha estado ocurriendo en Norteamérica ya por algunas décadas. Em, Eso se debe a que el petróleo no convencional en Estados Unidos aumentó y eso bajó los precios del gas natural y resultó en un desmantelamiento de las centrales eléctricas del carbón y su reemplazo por las centrales del gas. Y eso ha reducido las emisiones de CO2 en Estados Unidos a un nivel no visto desde la década de 1990. Así que se podría esperar reducciones de emisiones similares en otras partes del mundo a medida de que el gas, que sería más limpio y más barato, sustituye al carbón en el uso de la electricidad. Así que eso representa un beneficio climático de la revolución del shale. Basado en ese modelo GEM, nos podemos enfocar en el caso del petróleo, el aceite, y se puede ver un pronóstico que generamos en el año 2007, que ha resultado bastante bueno cuando lo comparamos con los datos de los últimos 12 años. Esos son los puntos rojos. Claro que existe más incertidumbre hoy en día después de la pandemia. Por ejemplo, aquí hay un artículo sobre una consultora noruega, DNVGL, es la compañía, que piensan que la demanda de petróleo llegó a su máxima en el 2019. Y hay algunos comentaristas que están diciendo lo mismo últimamente, pero en general esta idea se ha desacreditada porque es lógico que mientras las economías del mundo se recuperen, que seguirá volviendo la actividad industrial, el transporte, etcétera, y por lo tanto el consumo del petróleo tiene que subir también. El determinante más importante de la demanda del petróleo es el crecimiento económico. Los sectores que consumen petróleo, como el transporte y la industria pesada, reaccionan casi inmediatamente cuando hay cambios en el crecimiento del PIB. Y en la figura se puede ver más o menos la correlación entre los dos variables. Para el 2020, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del PIB de menos 4,9% en comparación con el 2019. Así que uno esperaría que la demanda del petróleo en el 2020 disminuya por lo menos proporcionalmente. Pero en esta figura vemos que el consumo del petróleo está pronosticado a caer por 8,2% en el 2020, lo cual significa que, aparte de la contracción de la economía global, las restricciones a la movilidad implementadas por los gobiernos reduce el consumo del petróleo aún más.
Sin embargo, los gobiernos han aprendido de alguna forma a seguir adelante con la actividad económica a pesar de la pandemia, ya que se han dado cuenta que cerrar todo es demasiado costoso. Por eso se estima que la demanda del petróleo llegará a niveles normales aproximadamente dentro de un año. Esto ha ayudado ya a impulsar el precio al nivel de $40 en los últimos meses y es una ayuda inicial para la industria petrolera. Brevemente, quiero presentar implicaciones generales de esta presentación para la industria petrolera en México. La pandemia ha golpeado la industria en todo el mundo y, como saben, la producción de México ha estado en declinación por varios años. A pesar de eso, vimos en una lámina que los recursos recuperables del petróleo no convencional y del petróleo convencional son muy abundantes. Así que no existe un problema de escasez en el sentido geológico. Me acuerdo que cuando yo era analista en la OPEP, hacíamos pronósticos para la producción de todos los países, incluyendo México, a largo plazo, y se proyectaba que la producción del país se iba a estabilizar y tal vez aumentar en esta década. Eso es debido a los esfuerzos de la industria para expandir la capacidad de producción. Esto incluye la participación de compañías internacionales a través de la reforma energética, junto con los planes de Pemex para ampliar proyectos existentes y aumentar los descubrimientos. Claro que todo esto toma tiempo, aunque los proyectos hoy en día se pueden realizar más pronto en comparación con las décadas del pasado. A largo plazo, una estrategia nueva para algunos países es la diversificación de fuentes de petróleo, incluyendo recursos terrestres, en el mar, petróleo no convencional y una combinación de proyectos de corto y largo ciclo. Esto puede ayudar a mitigar los problemas que resultan de la volatilidad. Por ejemplo, se ha visto en Estados Unidos que es posible cerrar la producción del shale cuando el precio baja demasiado y esos ahorros se pueden entonces usar en otros proyectos de larga vida. Después se puede reiniciar la producción del shale rápidamente cuando el precio sea adecuado. Así que una industria no convencional para México yo creo que tiene sentido, sobre todo por la experiencia e infraestructura existente del país y tomando en consideración la proximidad a Estados Unidos. Eso me lleva al último punto. Otro determinante importante para el consumo y la producción de petróleo son las actividades de gobierno. Por ejemplo, políticas ambientales como impuestos al carbono pueden desacelerar la demanda y oferta de petróleo. Por otro lado, hay muchos países, por ejemplo en el Medio Oriente, que incentivan a la industria con subsidios. En cuanto a la producción, hemos visto en todas regiones casi del mundo que moratorias o prohibición puede limitar seriamente el desarrollo del petróleo y lo mismo es cierto de los regímenes fiscales. Se requiere un régimen estable y justo para que la industria salga adelante. Termino ahora con conclusiones generales de la presentación. Un mensaje importante es que hemos salido de la época de la escasez y de los precios altos y entrado a una nueva época de abundancia y de precios bajos, causado principalmente por el desarrollo del petróleo no convencional. Otro mensaje es que ha habido un progreso, un avance tecnológico y de productividad sin precedentes que ha suprimido los costos de producción y es improbable de que el precio permanezca por encima de los costos de esa nueva oferta, lo que yo estimaba a en 40 a 60 dólares en las próximas décadas. Sin embargo, se ha demostrado de que la industria puede surgir en el ambiente de precios bajos, ya que las compañías están incentivadas a reducir los costos y aumentar la eficiencia aún más.
Y por último, estoy de acuerdo con la mayoría de los analistas que todavía pronostican un crecimiento en el consumo del petróleo y gas, y eso asegurará la demanda para el petróleo y gas generado por las inversiones de las empresas y las nuevas tecnologías. He llegado al final de la presentación. Les agradezco su amable atención y con mucho gusto tomaré cualquier comentario o pregunta. Gracias. Doctor Aguilera, muchas gracias por su presentación. Tal como usted lo indica, vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas, tal y como lo hemos básicamente manejado aquí en el webinar, es formulo las preguntas y usted tiene a bien responderlas, ¿ok? Suena bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta nos comenta Luis Felipe Fajardo. Doctor, ¿recomienda que los jóvenes profesionales inicien actualmente, bueno, una carrera en la industria de oil and gas? ¿Cree que haya oportunidades de carrera a largo plazo en la industria? Saludos desde Colombia. Bueno, saludos desde Australia y es una pregunta común. En general, cuando hablo con estudiantes, todavía les recomiendo la industria, que pueden hacer buena carrera en esta industria. Sabemos que es un negocio cíclico, pero siempre lo ha sido. Hay épocas donde, eh, durante los auges, donde el problema es que las empresas no encuentran suficientes trabajadores y hay preocupaciones de que los empleados están entrando a jubilación y que no va a haber suficientes graduados para reemplazarlos. Pero después cambia el ciclo y tenemos otro problema como el de ahora, donde hay gente cesante que los han echado o los estudiantes no encuentran trabajo y eso pasa cuando la industria entra en recesión, cuando hay precios bajos, pero todo esto se corrige solo. Claro que se demora un poco porque se puede demorar años los ciclos, pero una pregunta clave tiene que ver con la demanda del petróleo a largo plazo. Y como vimos en el modelo, en la lámina, creemos que la demanda va a seguir creciendo, más que todo porque no existe el sustituto a gran escala. Y a pesar de lo que dicen los políticos y el público, las energías renovables todavía requieren subsidios y eso es algo que no es sostenible. Eventualmente tienen que ser industrias rentables para poder generar empleo. Así que todavía yo le digo a la gente que es una buena industria, pero claro que uno tiene que estar preparado para esos ciclos. Ok, muchas gracias. Ahí, ahora que mencionó la parte de energías renovables, aquí hay una pregunta de Cuitlagua Flores Muñoz relacionada con ello. Nos comenta, buenos días, doctora Aguilera. ¿Qué papel jugará el petróleo con las energías renovables en cuestión de generación eléctrica? Bueno, como mencioné, el petróleo en realidad no compite con el gas natural, ni el carbón, ni la energía nuclear, ni los renovables. El petróleo, como saben, se usa más que todo para el transporte, la aviación, el transporte en carretera o en el mar, mientras que todas estas otras fuentes se usan principalmente para la generación de electricidad. Así que las energías renovables creo que solamente son una amenaza para el petróleo si se desarrolla si hay un avance tecnológico en los vehículos eléctricos. En ese caso bajaría el consumo de la gasolina,
gasóleo, la nafta, todo eso, y, y aumentaría el uso de electricidad. En ese caso, sí se puede sustituir el petróleo por las energías renovables. Ok, ahora que menciona lo de la parte de los automóviles eléctricos, por aquí tenemos una pregunta que básicamente está enfocada con ello, ¿no? Gracias por la presentación, doctora Aguilera. En caso del rápido crecimiento de autos eléctricos a costos accesibles, ¿cuál sería un pronóstico en el precio del petróleo? ¿En qué porcentaje impactaría en la proyección que usted mencionó de 40 a 60 dólares por barril? Si hubiera una rápida difusión de vehículos eléctricos, esto resultaría en presión adicional para el precio del petróleo hacia abajo, pero en realidad los vehículos eléctricos siguen siendo más caros que el vehículo convencional. Hay partes en el mundo donde la población está dispuesta a pagar el precio adicional, pero eso es difícil en países menos desarrollados que serán responsables por casi todo el crecimiento del consumo del petróleo en las próximas décadas. Hay países donde sí ya existe una mayoría de vehículos eléctricos, como Noruega, por ejemplo, pero hay que recordar que los consumidores no pagan impuestos cuando compran el vehículo. Además, no tienen que pagar por estacionamiento. Pueden recargar la batería gratis por la ciudad, mientras que el vehículo convencional que usa gasolina, eh, el consumidor tiene que pagar impuestos altos y pagar por estacionamiento. Así que sí tiene que ver con incentivos del gobierno, pero en una competencia solito es difícil todavía que compita un vehículo eléctrico con los otros vehículos. Tendría que haber un avance tecnológico significativo para que realmente resulte en una reducción de demanda del petróleo. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, estaba enfocada con las medidas que se han tomado para tratar de llegar a una estabilidad en todos estos precios del petróleo. Nos comenta Ariel, las medidas a corto plazo de la OPEP para estabilizar los precios pareciera que son solo referentes a recortes de producción, tal como usted lo mencionó durante la presentación. Pero, ¿qué otras medidas considera usted que son realmente eficientes o diferentes a solamente recortes de producción para llevar a cabo la estabilización en los precios? Bueno, un punto importante es que en realidad la volatilidad existe. Por eso en la encuesta decía que sí es posible que llegue a $100 o más. Por ejemplo, si hubiera una interrupción muy significativa, una guerra, una revolución en un país que es productor importante, el precio sí puede llegar a $100 o más. Pero la diferencia ahora es que es el petróleo no convencional que ha realmente transformado el mercado global por ese tiempo de reacción muy corto. O sea, si el precio aumenta a esos niveles, rápidamente comienza la actividad, la inversión en los campos, y ese aceite llega al mercado rápidamente dentro de unos meses y vuelve a descender el precio. Así que en cuanto a la OPEP, es un organismo que reacciona basado en las condiciones del mercado. Siempre están estudiando con cuidado el crecimiento económico, la demanda, la producción de petróleo en los otros países fuera de OPEP, y la diferencia entre la demanda total del mundo y la producción de non-OPEP les da una idea del requisito para su producción de OPEP, junto con el nivel de inventarios, que también lo miran con mucho cuidado cuando hay inventarios que están demasiado altos, como ahora.
y lo comparan con los niveles normales, que usualmente es el nivel promedio de los últimos 5 años, y si el inventario está muy alto ahora, es una señal que deberían considerar un recorte de producción. Aparte de eso, para estabilizar el precio es difícil. Los países consumidores ya tienen estos inventarios estratégicos, que creo que pueden cubrir 90 días de importaciones, y esos inventarios están listos para soltarlos al mercado si fuera necesario, en caso de una interrupción significativa. Ok, perfecto. Durante la presentación, y estas las voy a conjuntar, se mencionó ya en las últimas láminas la parte de, cuando se mencionaba el caso de México, la incorporación a lo mejor de pozos en aguas profundas y también la parte de los yacimientos no convencionales. Entonces, voy a conjuntar las dos preguntas. Nos pregunta primero Alberto, ¿cómo influiría, por ejemplo, en los precios del petróleo el desarrollo de pozos no convencionales por medio de fracking y otras tecnologías en Sudamérica y en México? ¿Los precios del petróleo continuarían en descenso o presentarían un alza? ¿Cómo impactaría que estos países de Sudamérica y México implementaran su producción en yacimientos no convencionales? Y asimismo nos pregunta Javier Arellano, ¿cuál es su opinión sobre la producción en aguas profundas, particularmente en el Golfo de México? Combinando los dos aspectos, ¿no? Una pregunta interesante, que ¿cuál sería el impacto del desarrollo de estas industrias en Latinoamérica y cuál sería el efecto sobre los precios? Claramente sería algo que, bueno, tendría un impacto gigantesco en el suministro del petróleo y un impacto que deprime el precio a largo plazo. Ese es el efecto, básicamente. Y en cuanto a la producción en aguas profundas, ese es uno de los avances tecnológicos que hemos visto en los campos offshore, agua profunda. Y desde el 2015, cuando bajó el precio, al comienzo no era viable económicamente la producción offshore, pero esa industria en particular también se adaptó y han podido bajar los costos, y en general es una producción rentable hoy en día. Además, no es de tan largo ciclo como antes. También han aprendido a desarrollar, a construir todo rápidamente para que el petróleo llegue al mercado. Y por lo tanto, yo creo que Golfo de México tiene potencial, y algo relacionado con lo que dije del shale es que los avances en las tecnologías utilizadas para el petróleo no convencional, la perforación horizontal y la fractura hidráulica, está dando cuenta que también se puede aplicar al petróleo convencional, mejorando así la productividad en campos maduros y en declinación. Y según lo que he leído, una de esas áreas que tiene potencial para eso es un Golfo de México. Ok, perfecto. Aquí, bueno, siguiendo con la parte del tema de los yacimientos no convencionales, Roxana López Dinorín nos comenta, ¿qué tan factible es el aumento de la explotación de este tipo de yacimientos con las técnicas que mencionamos de pozos horizontales y el fracking, cuando existen muchas políticas que se oponen, tal como usted lo mencionó al final de la presentación, ¿no? Sí, yo creo que durante la última década nos hemos dado cuenta, bueno, hay muchas limitaciones y
Norteamérica, en particular Estados Unidos, tenía muchas ventajas, incluyendo la parte ambiental, que el público es relativamente relajado en ese sentido, comparado con otras partes del mundo, donde hemos visto que sí han implementado prohibición o moratoria, ya sea en Canadá o en Australia, en Europa y en muchas otras partes. Así que mirando hacia atrás, yo creo que esa es la limitación más importante, la oposición del público y el efecto que eso tiene en las políticas de los gobiernos. Se ha vuelto un tema muy, muy político que en realidad ya no se basa en la ciencia, sino en la política, y creo que esa es la limitación grande para un desarrollo global. Perfecto, perfecto, doctor. Continuando, nos pregunta, a ver, es que aquí van entrando todas las preguntas, entonces corren. Nos pregunta Jaime Efraín Acosta, ¿qué tan recomendable es incrementar la capacidad de almacenamiento para países productores como México? Aumentar esa capacidad tiene un costo grande. Y bueno, uno se tiene que preguntar para qué sería. Normalmente tiene que ver con la seguridad del suministro, tener esa seguridad en caso de cualquier interrupción. Mirando hacia atrás, parece que el costo, en realidad, tal vez yo creo que no ha valido la pena porque no se ha tenido que usar esos inventarios estratégicos. Claro que eso es como pagar un seguro. Si algo pasa, algo muy serio, una guerra, entonces el costo sí va a valer la pena. Pero hasta ahora no ha habido eventos tan grandes. Desde los años 70, en esa década, sí hubo interrupciones, y ahí es cuando empezó todo esto de almacenar y eh, almacenar para tenerlo en caso de interrupciones de producción, de suministro. Okay. Muchas gracias. Aquí tenemos, bueno, una pregunta relacionada con Australia. Nos dice Giovanni Faustino Maravilla, perdón. Excelente presentación, doctora Aguilera. ¿Cuáles son las tecnologías y o políticas para el desarrollo de la industria del gas natural en Australia? Ya. Con el gas natural, en la última década, bueno, antes de la revolución de petróleo y gas no convencional, había una divergencia en los precios del gas, y en esta parte del mundo, en Asia, en Australia, en Europa también, los precios eran mucho más altos porque tienen un vínculo con el precio del petróleo. Así que los precios del gas estaban altos cuando el precio del petróleo estaba cerca de $100 el barril. En Norteamérica no fue así. El precio del gas se mantuvo bajo porque allá el precio refleja las fuerzas de la demanda y la oferta del gas en sí. Pero en las otras regiones estaban muy altos los precios del gas natural, por lo tanto hubo mucha inversión, incluyendo en este país, Australia. Yo creo que por ahí 200,000 millones de dólares de inversión. Y después entraron a un mercado mucho más débil de lo que se esperaba. Cuando los precios del gas cayeron junto con el precio del petróleo, además había una sobreoferta de gas causada por nueva capacidad, más que todo por el gas natural licuado. Y parece que ahora, a medida de que siga expandiendo el comercio global del gas natural, es posible que los precios, haya más convergencia de los precios y a niveles relativamente bajos. Así que ahora
Las empresas están tratando de reducir costos, se están adaptando. En Australia el gas es caro de desarrollar, el GNL, de mandarlo a otras partes del mundo también es caro relativo en comparación con otros países, con Medio Oriente, incluso con Norteamérica, y están adaptándose, haciendo cosas como estandarización de equipos, cooperación entre empresas y la introducción de tecnologías flexibles como el GNL flotante. También en los países importadores también se está considerando la infraestructura de importación flotante, que es menos costosa y eso puede ayudar a países que no tienen las finanzas para construir las instalaciones masivas en tierra, la oportunidad de aumentar su consumo de gas natural también. Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuando con estas cuestiones que son ahora sí ajenas al precio del petróleo, pero que afectan el precio del petróleo, nos comenta Miriam Villegas. ¿Cómo afecta la geopolítica en el precio del petróleo, en particular aquí en México? La geopolítica, es posible que tenga algo de impacto. Yo creo que, bueno, depende. Si resulta en una interrupción física en el suministro del petróleo, puede tener un impacto muy grande. Cuando se basa en discursos de los políticos o en las noticias, yo creo que tiene un impacto eh, no mayor, tiene un impacto a través de los mercados financieros que puede incentivar a los inversores, por ejemplo, a comprar contratos de petróleo y esto puede subir el precio un poco, pero es un efecto pequeño y de corta duración. En realidad, eh, en mi libro decimos que la especulación financiera en realidad no tiene tanto impacto en el precio. Por ejemplo, estos mercados no existían en los años 70 cuando hubo precio de petróleo muy alto. Así que, y hay otros productos básicos también que donde este tipo de mercado no existe y en esos productos los precios también aumentaron en el 2000 hasta el 2015, pero debe tener otra explicación y que no tiene que ver con la especulación ni la geopolítica. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí continuando, existe una pregunta que tiene que ver con lo del uso del agua. Nos comenta aquí Ana Paulina Gomora. ¿Cuál es su opinión sobre el nexo agua-energía-alimentos para el desarrollo sustentable global y sus implicaciones en las actividades de la industria del petróleo y el gas? Es un tema importante, yo sé que recibe mucha atención y no tengo experiencia directa en ese tema del uso del agua, la conexión con el petróleo. Di el ejemplo, por ejemplo, de el fracturamiento sin agua que alivia ese uso de agua excesivo. También se puede reciclar el agua. Em, pero es algo que la industria está tomando en cuenta. Sé que eso es cierto, están bajo presión para actuar del público, de sus inversionistas y de los gobiernos, y por eso que están adaptando sus estrategias para darle más énfasis a estos factores medioambientales como el agua y los factores sociales también. Ok. Bueno, aquí retomando otras preguntas, nos comenta Jaime Efraín Acosta. Doctor, ¿cómo visualiza el impacto de un posible conflicto armado en la zona Medio Oriente, dado que ya se tienen experiencias previas, ¿no? Ya, una ventaja de esta
revolución de petróleo no convencional es que ha resultado en una amplia distribución y una amplia oferta de petróleo. Por lo tanto, hay menos preocupación de conflictos en el Medio Oriente y eso ya se está viendo hoy en día. Y si se puede expandir el desarrollo el petróleo no convencional a otros países, como en Latinoamérica, Asia, Reino Unido, Australia, entonces también tendría ese efecto de calmar un poco las tensiones en el Medio Oriente cuando están conectadas con el petróleo. Ok, doctor. Y creo que con esta, seguir revisando lo de las preguntas, creo que es de las últimas que me quedan. ¿Cuál es la importancia de la participación de empresas extranjeras en exploración y producción, en este caso particular, para México? Creo que era el año 2013 cuando se implementó esa reforma energética y desde entonces, bueno, ustedes sabrán que cambió la administración, el presidente. Sin embargo, entiendo que siguen las empresas internacionales y han invertido algo. Claro que, como mencioné, eso toma tiempo y yo creo que han invertido más que todo en los campos en el mar, en lo cual toma aún más tiempo comparado con los recursos de shale. Pero esa es una de las razones por la cual em, todavía mis compañeros de trabajo en la OPEP todavía pronostican que la producción se va a estabilizar y aumentar. Además, sé que Pemex también ha iniciado algunos programas para nuevos descubrimientos y para también aumentar la producción. Así que el potencial está ahí. Hay un recurso muy grande y yo creo que si uno estuviera haciendo escenarios, debe de haber un escenario donde la producción puede llegar a un nivel significativo como en las décadas del pasado. Ok. Aquí hay una, bueno, que habla de lo de la pandemia, ¿no? Dice Luis Navarro, dado el escenario post pandemia, con las economías intentando retomar actividades económicas, recaudación fiscal y necesidad de inversión pública, las reformas fiscales o reestructuración de ingresos podrían ser una constante para el resto del año. Yo creo que esto se refiere a tal vez la transición de energía después de la pandemia. Creo que más que nada va orientado en el sentido de, pues, lo que están tratando de hacer los gobiernos para poder subsanar estos, vamos a decir, pues efectos negativos de la pandemia, ¿no? Muchas economías han ido a la Mm, baja. Más que nada es saber si todo lo que tiene que ver con reformas fiscales, reestructuración, como menciona ahí, de ya, los ya. ingresos, se va a seguir dando en las economías de aquí hasta el resto del año con la finalidad de pues sanear esas finanzas de cada economía de los países, ¿no? Afectados por la pandemia. Ya, ya. Sí, eso fue importante, esas políticas en la primera mitad de este año y lentamente creo que han estado quitando esa ayuda, las políticas fiscales a medida de que las economías están abriendo, recuperando de nuevo. Pero es posible, uno lo tendría que analizar caso por caso. Sabemos que hay muchos países donde las infecciones van aumentando de nuevo y las restricciones las vuelven a implementar, pero yo creo que no vamos a volver a una situación como lo que vimos en abril, mayo. Como dije,
los gobiernos de alguna forma han aprendido a seguir adelante con la economía después de darse cuenta de que cerrar todo y ayudar con políticas fiscales, que es demasiado costoso. Así que no creo que veamos lo mismo de antes para el resto de este año, no creo. Ok, bueno, entonces para- ahí está la respuesta, creo que para Luis Navarro. Esperemos que esta situación, como comenta el doctor, sea lo que se suceda, ¿no? Lo que se lleve a cabo de aquí a fin de año. Y creo que con esta voy a terminar. Esta sería la última pregunta. Sería Carlos Sirpa Arce nos pregunta, ¿por cuánto tiempo usted considera, doctor, o estima que el consumo del petróleo y el gas como matriz principal energética del mundo se siga dando, ¿no? Ujú. Bueno, en nuestro modelo de Global Energy Market vimos que primero la cuota de mercado del petróleo sí llegó a una máxima, pero esa es la cuota de mercado nada más. Eso no tiene que ver con el consumo ni la producción del petróleo en barriles. Eso sigue creciendo hoy en día y en nuestro modelo seguirá a largo plazo, por lo menos hasta el año 2040. En nuestro modelo también, no lo vimos en la lámina, pero hemos extendido el, el axis el eje con los años hasta el año creo que 2150. Y en ese caso vemos que en la segunda mitad de este siglo es cuando las energías no fósiles realmente crecen rápidamente. Y el gas natural juega un papel importante. eh, Básicamente, el gas crea tiempo para que se puedan desarrollar tecnologías renovables y puede ser un complemento, se pueden usar juntos. Y así que el futuro del gas natural en particular lo vemos como importante para el resto de hasta el 2040, 50. El petróleo también, y es en la segunda mitad del siglo cuando ya las energías no fósiles tienen más oportunidad. Ok, entonces en este caso podríamos decir que estamos en el 2020, 30 años más, todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles es lo que va a estar pues guiando el mercado energético. Es probable, si hoy en día yo creo que representa por lo menos tres cuartos o 80% del mercado total de energía, y 2050 probablemente todavía sobre 70% de combustibles fósiles. Y dentro de esas energías renovables, ¿cuál considera usted, doctor, que sería la punta de lanza, ¿no? En, en nuestro estudio, más que los que tienen la mejor oportunidad sería la energía, y no sé cómo se dice, bueno, el solar y del viento. Y esas tecnologías junto con el hidrógeno también son las tres que pronosticamos que tienen el mejor chance a largo plazo. La combinación de esas tres no la sabemos, depende de factores comerciales, políticos y técnicos. Pero como decía, son complementarias las tres, y eso sí hay bastante incertidumbre. Ok, entonces en esa parte, la parte de biocombustibles se encuentra muy lejana a la parte de solar, energía solar, eólica y nuclear. El crecimiento de energía solar y todos los renovables es muy rápido, más rápido que las fuentes fósiles, pero comienzan de una base bastante baja, y por eso que toma tiempo para que realmente obtengan una grande cuota de mercado.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Con esto creo que finalizamos la parte de sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los también participantes. Muchísimas gracias por su participación, su interacción con enviándonos sus preguntas. Una vez finalizada la sesión de preguntas y respuestas, vamos a básicamente a finalizar nuestro, nuestro webinar, ¿sí? Bueno, ya pasamos esto de las preguntas y respuestas. Ahora, doctor, para finalizar el webinar, me gustaría, a nombre de la División de Ingeniería de Ciencias de la Tierra, de ICT, Facultad de Ingeniería, de la máxima casa de estudios acá en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ponencias de ICT, que es el proyecto en el cual estamos implementando esta serie de webinars, le otorga el presente reconocimiento a usted, doctor Roberto Aguilera, por su ponencia El precio del petróleo, tendencias actuales y perspectivas para el futuro, en esta serie de webinars técnicos coordinados por Ponencias de ICT. Ya como las personas que han estado siguiéndonos, conocen nuestro eslogan, vinculando la industria con la academia, Ciudad Universitaria, al día 18 de septiembre del 2020. Al pie de este reconocimiento firma un servidor, Bruno Armando López Jiménez, profesor del Departamento de Ingeniería Petrolera, el jefe del departamento de la carrera, que es el ingeniero Israel Castro Herrera, y el doctor Enrique González Torres, que es el jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Entonces, doctor, le hacemos entrega de este reconocimiento, como lo he mencionado anteriormente con otros ponentes, virtual, dada la situación que no podemos entregarlo de manera física, pero esperamos que tengamos la oportunidad de hacerlo, entregar una copia física de este documento. Bueno, muchas gracias de nuevo a usted y a los jefes por la invitación y por este reconocimiento. Espero que la presentación haya sido de interés y gracias a los participantes también por asistir y por todas las preguntas y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Nosotros somos los agradecidos. Sabemos que ya en Perth ya son como las 11 de la noche, yo creo. No sé exactamente qué horas. Entonces, agradecemos muchísimo su tiempo, doctor. Con esto, entonces, finalizamos el evento. Damos gracias por su asistencia. Esperamos que ustedes sigan conectados con nosotros para nuestros siguientes eventos. Recuerden, síganos por Facebook en @DICT Ponencias, por LinkedIn, Ponencias de ICT, y todas sus dudas, comentarios, por favor háganoslo llegar a nuestro correo electrónico webinars.dict.unan@gmail.com. Con esto finalizamos nuestro webinar del día de hoy. Nuevamente, doctor Aguilera, muchísimas gracias por su tiempo, su confianza y sobre todo participación en este proyecto. Bueno, gracias a ustedes de nuevo. Ok, perfecto. Bueno, pues que tengan muy buen día, tal como lo comenta el doctor Aguilera, y muy buenas noches para usted, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.